Las mujeres que habitaron las historietas argentinas tardaron en convertirse en protagonistas. Al principio, solo acompañaban a sus maridos, aunque en realidad ellas eran las verdaderas jefas de familia. Todos esos retratos fueron de manera inevitable construidos desde la mirada masculina. Tuvieron que pasar varias décadas para que las mujeres se ganaran un espacio en las historietas tales como son. Recién en los 80, una generación de mujeres comienza a plasmar su propia mirada en los cuadritos. Tardíamente llegaron a la historieta argentina mujeres que no fueran súper hermosas, súper valientes o súper erotizadas. Estos personajes nuevos, es decir, mujeres comunes, igualmente tuvieron que ser súper heroicas, porque tenían que enfrentarse como amas de casa, como madres, como profesionales, con la dura tarea simplemente de ser mujer y no morir en el intento. Herederas del feminismo, que por un lado las liberó de muchas cosas y por otro lado las condicionó, las dejó a la intemperie, estas mujeres tenían que pelear en varios frentes al mismo tiempo. En el caso de Mujeres Alteradas, la tira creada por Maitena para ti en 1993, las mujeres no necesitan tener nombre y apellido. Son mujeres comunes. Eso permite que sus lectoras se identifiquen con ellas de la misma manera que frente al implacable espejo encuentran lo mejor y lo peor de sí mismas. Las mujeres y el eterno pero. Es divino. Es muy moderno. Es súper sexy. Es riquísimo. Es un éxito. Es un amor. Es divertido. Es interesante. Es perfecto. Maitena Burundarena nació en Buenos Aires en 1962. Autodidacta, comenzó a dibujar viñetas a los 17 años en la agencia de publicidad donde trabajaba. Poco después, creó la historieta Flo en el diario Tiempo Argentino, que es una nena que tenía mucho del humor adulto y de la reflexión lúcida de Mafalda. También trabajó en varias publicaciones de ediciones de La Urraca. En Sexo Humor tenía un personaje que se llamaba La Fiera, una mujer tan fea como zarpada que apuraba a los hombres y les hacía subir la temperatura corporal. También dibujaba a Coramina, una joven inteligente, independiente y zafada que sabía hacer ratonear a los hombres y también sabía qué hacer con su propio deseo. Era una historieta de sexo bien mostrado, con la novedad que era realizada por una mujer. Maitena después intentó algo en una línea más seria, como Barrio Chino, en Fierro con guiones de Juan Martini, hasta que publicó sus Mujeres Alteradas en Para Ti. Y ahí su obra dio un vuelco y la llevó a la fama internacional. La cuestión es que de golpe, a principios de los 90, o más precisamente 92, 93, te encontrás con una propuesta tuya, una propuesta que se te abre. ¿Cómo es eso? Me lleva Para Ti Daniel Pliner, que había sido director de algunas revistas de perfil en una época, donde yo había trabajado de ilustradora. Sí. Él conocía perfectamente a Flo y después conocía todo porque le gustaba la historieta, conocía todo mi trabajo en Fierro y en Sexo Humor. Sí. Y entonces un día me llama, él me conocía por otro lado, éramos bastante amigos, y me dice, quiero que hagas una historieta para ti. Y yo le digo, ¿para ti? Yo voy a hacer... Para ti. Yo, que me creía una chica punk de los 80, y me dice, sí, vos la podés hacer. Y entonces, bueno, me interesó primero que nada la plata, trabajar en una editorial que pagara, y que pagara bien, y que me dieran servicios médicos y todas esas cosas que los dibujantes... La seguridad a los 30 años, además. La seguridad a los 30 años, con 2 hijos grandes ya. Sí. Pero dije, bueno, llegó el momento de a ver si puedo entrar a una editorial
que siga existiendo dentro de 4 años, porque las revistas de historietas, muy lindas, pero no duraban mucho. Sí. No, para mí fue importante, en ese momento era importante laboralmente. Y después pasó otra cosa, pasó algo muy fuerte y fue muy importante para mí en muchos sentidos, no solo laboralmente. Encontré yo algo mío que desconocía. Ah, eso es. Eso fue para mí la gran bomba que explotó con el Para Ti, ¿no? ¿Y qué te ofrecieron? ¿Un tema? ¿Un espacio? ¿Te propusieron algo más concreto que eso? Una página semanal de humor de mujeres. Humor de o sobre mujeres. La idea inicial que tenía Pliner es... él me dice, ¿puedes hacer una familia o hacer una mina con hijos? Como que creara personajes. Y yo ya había hecho varios personajes y me di cuenta que me iba a atar, que iba a ser difícil una vez por semana un personaje. Era demasiado seguido como para en una página desarrollar algo. Claro, por otro lado, o podías haber pensado a la inversa, podías haber pensado que un personaje siempre te da un soporte, no tenés el periodo de ¿qué invento esta semana? Porque a veces los personajes sirven, o cierto esquema te sirve de sostén para... Sí, pero si la mina, pero si la mina era separada no podía ser casada. Si la mina era flaca no podía ser gorda. Si la mina era frígida no podía estar contenta. Yo quería contar, hablemos de mujeres, hablemos de todas, la linda, la fea, la gorda, y no me daba tener una y tenerme que suscribir a ella y a la amiga, ¿viste? Me parecía que se me iba a complicar. Ajá. Y entonces se me ocurrió, que creo que fue la gran idea de Mujeres Alteradas, que la protagonista de la historieta fuera el tema. La mirada femenina que sobrevuela Mujeres Alteradas es igualmente dura, tanto para los hombres como para las mujeres. Estas son frívolas, brujas, histéricas, envidiosas, pero por otro lado son afectuosas, queribles, enamoradizas. La gama de temas es muy amplia, puede ir tanto desde las medias corridas hasta el racismo, desde la celulitis hasta los ex y los actuales, ya sean novios, maridos. Los personajes son de papel y tinta, pero las cuestiones le pasan a mujeres de carne y hueso. Además, el fracaso está siempre ahí. Maitena analiza los fracasos y sus causas, todo en secuencias temáticas de 6 cuadritos nada más, que habitualmente están cerradas por la risa cómplice, la risa histérica, la risa confundida de sus personajes a cámara. Habitualmente Maitena de algún modo editorializa, plantea todas estas cuestiones como si su historieta fuera una especie de diario íntimo tragicómico ilustrado. Hay que elegir, o la vida es bella o la bella es una. No tomar sol, no tomar café, no tomar alcohol, no comer dulce, no comer fritos, no comer pastas, no fumar, no trasnochar, no envejecer. Además de ser egresado de letras y docente de griego, Hernán Martignone ha publicado artículos sobre libros, cine e historieta en diferentes medios. Junto a Mariano Prunes escribió Historietas a Diario, un libro que recorre las tiras de humor más populares que se publicaron desde Mafalda hasta nuestros días. En ese trabajo, entre otros personajes, analiza a las Mujeres Alteradas y a Curvas Peligrosas y Superadas, la saga que Maitena publicó en el diario La Nación. Las tiras de Maitena tienen la particularidad de que no presentan personajes fijos, ¿no? Es siempre una mujer distinta, incluso en cada cuadrito, y ella aprovecha para dibujar peinados distintos, colores de pelos distintos, estilos de mujer distintos. Pero no hay, como en el resto de las tiras, un personaje que diga, bueno, es este que yo identifico con la tira. Entonces, esa es en principio una gran innovación, ¿no? Que no haya personajes. Después está esta cuestión también de que en cada cuadro hay un remate, digamos, ¿no? Frente a la tira común, que tiene el remate al final, ella va construyendo el chiste con un pequeño gag, digamos, en cada una de las viñetas. Entonces eso también es maravilloso porque además de potenciar, digamos, su capacidad de observación de diversas situaciones de un mismo tema, ella siempre mete un chiste por viñeta, una observación ácida, una ironía, algo con el dibujo, ¿no? Caras, pequeños gestos,
Y eso es lo que la hace distinta de todo lo que hay, digamos, en el humor gráfico, ¿no? La diferencia básica entre lo que son las mujeres de las historietas de los 50 o las chicas de Divito, ¿no? Por un lado, la mujer fatal, y personajes como Pochita Morfoni, por ejemplo, ya bastante en otro perfil un poco distinto, tienen, digamos, dos características. Primero, que Maitena es una mujer, ¿no? Haciendo mujeres. Y por otra parte, las mujeres de Maitena son de alguna manera estereotipos, como esos personajes también, ¿no? Pero de una variedad tremenda, ¿no? O sea, todas las situaciones pueden ser vividas por una mujer de Maitena, todas, absolutamente. Los otros personajes se acotaban siempre a algo muy básico, digamos, ¿no? Muy del perfil que le habían trazado. ¿Cómo puedes describir esto? ¿Qué es esto? Esto tiene un título desglosado después en 6 momentos o 6 circunstancias o 6 variantes, ¿no? Vos haces una serie, cada paginita es una serie, Sí, es una sí. pequeña serie de cosas. Yo después de hacerlo descubrí que ya lo hacía Calé, Por ejemplo. que ya lo hacían... No tan en la- sistemáticamente, no, pero de algún modo. lo hacían en la revista Mad, que yo leía cuando era chica. Es un tipo de humor, un humor de caras y caretas, si querés, ¿no? El compadrito, el elegante, las 6 cosas, los tips de las cosas, como buscar de un tema qué podés decir, todo lo que podés decir de ese tema. Esa fue la forma. Lo raro para mí fue encontrar la manera de que lo pudieras leer linealmente como una historieta y no te encontraras compartimentos estancos. Claro. Yo escribía el título y todo lo amarillo esto. Sí. Eso se lee solo. Sí. Y lo otro, de alguna manera, ilustraba esto. Ilustraba cada Pero cosa. traté siempre de que contara otra cosa. De que el ejemplo no fuera este. O sea, que mover un Exactamente. poquito. No, que no fuera dos veces las cosas. Exactamente. Ser flaca. ¿Hay algo mejor que ser linda? ¿Hay algo mejor que ser joven? ¿Hay algo mejor que ser elegante? ¿Hay algo más lindo que ser exitosa? ¿Hay algo más lindo que ser famosa? ¿Hay algo más lindo que ser millonaria? ¿Hay algo más importante que encontrar al hombre de tu vida? ¿Hay algo más importante que ser feliz? ¿Hay algo más importante que ser flaca? Continuará. Maitena, según la definición precisa de Quino, nunca tuvo pelos en el plumín. Exactamente. No hubo temas tabú para ella. Introdujo, en medios en que habitualmente eso no estaba permitido ni era usual, hablar de la sexualidad, hablar de la menstruación, hablar de métodos anticonceptivos, poniendo prácticamente en tela de juicio los bordes de lo publicable. Y eso que no trataba directamente temas sociales o temas políticos. Además, con mordaz ironía y con gran poder de observación, la autora no culpabiliza a los hombres de todo lo que les pasa a las mujeres. Al contrario, son ellas las que no saben ocupar su lugar o no le ponen límites o se regodean en la insatisfacción o en la frustración. Nacida en Buenos Aires en 1974, María Delia Lo Supone estudió diseño gráfico en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, donde ahora es profesora. Colaboró en diversas publicaciones de historieta como Barbaria o El Tripero, una experiencia donde dejaron su trazo numerosos dibujantes que abrevaron del expresionismo que el viejo Alberto Breccia hizo famoso como autor y maestro. En los 90, bueno, cuando yo me fogoneé y hice mi trabajo, empezaron a haber muchas publicaciones alternativas donde sí, se le dieron mucho espacio a las mujeres. Había como muchas ganas de hacer cosas y mucha posibilidad de publicar. Cada uno se procuraba producir su revista, distribuirla y no había ningún filtro editorial de ningún tipo. Entonces había mucha libertad. Hablo de las mujeres tal vez indirectamente porque hablo de mí. Y siento que para hacerlo hay que ser muy sincero, no guardarse nada y tratar de encontrar respuestas o reírse de esas cosas. El material está en la vida cotidiana todo el tiempo. O sea, de hecho, en realidad, lo que uno está haciendo, yo por lo menos, ¿no? Cuando trabajo,
sublimar un montón de cosas, buscarles el porqué. Me parece que a las mujeres tal vez no nos importa tanto ni que nos vean llorar, es como una cosa cultural, ¿no? O contar nuestros problemas. Los hombres tal vez son más cerrados. El trabajo gráfico de Maitena de Mujeres Alteradas comienza con abundancia de detalles, vestuario y decorados. En esas entregas iniciales abundaba el blanco, que contribuye a darle cierto tono naif a su trabajo. Con el tiempo, sobre todo en las sucedáneas Superadas y Curvas Peligrosas, su apuesta estética cambia y se acerca al arte pop, fundado por Andy Warhol. Los rasgos se simplifican y los personajes ya no aparecen de cuerpo entero y en diferentes escenarios, sino que las protagonistas solo dejan ver sus rostros en primer plano. Como define Martignoni y Prunes, se convierten en coloridos íconos de la sociedad de consumo. En tu caso se nota, Maitena, que de Mujeres Alteradas a Curvas Peligrosas, a Superadas, fue un proceso de, pareciera por lo menos a nivel de dibujo y por testimonio mismo tuyo, de autoexigencia fuerte, ¿no? Sin dramatizar, digamos, pero de exigencia muy fuerte, ¿no? Sí. El dibujo cambió, por ejemplo, la cámara la acercaste cada vez más, cada vez te fuiste quedando menos con la escenografía, con los medios planos, digamos, los planos generales, y te concentraste, como has dicho en algunos momentos, en las caras, las manos, ¿no? Sí, puse el foco en la expresión de la cara, las manos, las manitos de la gente, las caritas, que hablaran menos. Más de 3 renglones, dame un libro. ¿De qué fuimos acusadas las mujeres en cada década? 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990. Los personajes no parecen interesarse por otra cosa que no sea su propio ombligo. Sus rollos, o su familia, o sus amantes. En fin, pueden ser mujeres jóvenes, pueden ser maduras, pueden ser viejas, pero no muestran ninguna preocupación de tipo social o político. ¿Acaso por eso se hayan convertido en un arquetipo universal en este mundo globalizado? Y Maitena, el humor de Maitena, sea un humor de exportación. Sus historietas se publican tanto en La Estampa de Roma, como en El País, en Madrid o como en El Mercurio de Chile. Y se ha traducido a decenas de idiomas en todo el mundo. ¿Pero por qué hay tan pocas humoristas mujeres? No, ¿por qué hay tan pocas? No. ¿Por qué no hay? Es la pregunta. ¿Y yo quién soy? Me contesta. Claro, yo en general mi respuesta de frase hecha era: yo no te lo puedo contestar porque a mí no me pasa, porque yo soy. O sea, para mí hay mujeres humoristas. No, en realidad lo que pasa es que no se conocen tanto como se conocen los hombres humoristas, qué sé yo. Eso no sé por qué razón será. Pero hay humoristas mujeres. Lo que pasa es que el humor de las mujeres a veces, en general, está orientado a las mujeres, no a los hombres. Entonces puede ser que a veces los hombres no tengan idea de que hay humoristas mujeres, porque ni siquiera los leen, porque no los entienden, porque es un humor que sienten que no es para ellos. Claro. Que no los convoca. Como si fuera dialectal, como si fuera más... Sí, y hay una cosa también un poco militante a veces en el humor hecho por mujeres para mujeres. Entonces yo creo que también hay tipos que eso les provoca rechazo, y tienen razón porque a mí también me pasa. Claro. Y entonces no lo consideran humor, lo consideran panfleto. Claro. No consideran que eso es humor. Claro. Pero bueno, después hay un montón. De Claire Breteller, yo nombro a Claire porque es mi favorita, ¿no? Sí, la francesa fue la verdad que la que marcó la impronta de
de cierto tipo de humor y cierto tipo de aproximación. La Claire Berthellet, Le Frustré, Los Frustrados y toda esa celulitis y tantas maravillas. Pero ella, lo que tiene el trabajo de ella, que es donde yo me siento cerca, el humor que mi trabajo se siente cerca, es que el humor de Claire Berthellet era un humor que también divertía a los hombres. Totalmente. Era todo lo que yo quería hacer. Además de ser inteligente, era tan linda. Dibujaba bien, era inteligente, era todo lo que yo quería hacer. Rubia, después me hice rubia como ella, todo. Patricia Brescia nació con un plumín bajo el brazo. Hija del mítico Alberto Brescia y hermana de los también dibujantes, el historietista Enrique Brescia y de su hermana, la ilustradora Cristina Brescia, es otra de las mujeres que contribuyó a darle un punto de vista femenino al cómic nacional a partir de los 80. Con guiones de Guillermo Sacomano, Patricia Brescia dibujó Sol de Noche en las revistas Superhumor y Fierro. Mientras los dibujos eran luminosos, las líneas finitas y mucho blanco, las historias de Sol dejaban traslucir una esencia oscura, la soledad involuntaria del personaje. También en Fierro, Patricia publicó Sin Novedad en el Frente, donde la mujer, la soledad y la noche volvían a ser las protagonistas. Solo que esta vez, la oscuridad y el entramado lucía todavía más denso. Es su serie más personal, una especie de apócrifo diario íntimo. Bueno, ser mujer historietista en un ambiente históricamente masculino es complicado. No sé ahora, porque hay más chicas que hacen historieta. Cuando yo empecé, que fue en la década, finales de la década de los 70, digamos, era complicado porque no había mujeres que hicieran historieta. Estaba Marta Barnes en su momento, que fue una historietista que laburaba para Columba, pero pasaba un poco desapercibida, pobre. En realidad fue ella una de las primeras mujeres para hacerle honor. Para mí era muy natural laburar de esto, porque yo lo veía a mi viejo, que era historietista, y para mí empezar a hacer historietas era lo más natural. O sea, yo me cuestionaba el hecho de ser mujer. A mí me parece que el guión masculino, el guión que hace que pueda ser un hombre, es más expansivo, como más de aventura, ¿no? Y los guiones que hacía yo son más para adentro, eran historias más mías. Yo quería contar lo que me pasaba un poco a mí. Me acuerdo que hice una tirita, una historieta que se llamaba Rita y los Oficios, con guiones de Lucía Capozzo, que en ese momento era la mujer de Guillermo Sacomano. Y ahí directamente los lectores, ahí sí escribían y me mandaban a lavar los platos mal. O sea, no soportaban el hecho de ver una mina haciendo humor, sobre todo, ¿no? Hasta los años 80, en la historieta argentina, la mente y el cuerpo de los personajes femeninos estaba determinado por el deseo, por la fantasía o por la imaginación de guionistas y dibujantes masculinos. Fue necesario que aparecieran una serie de notables creadoras, Patricia Brescia, María Alcobre, Maitena, Petit Suisse, para que la mujer demostrara que se podía ver a sí misma y que el deseo no era solo patrimonio del sexo masculino. Después de aquella avanzada, en la actualidad, un conjunto de mujeres historietistas ha ido ocupando sus espacios con pleno derecho. Chinaski, Lagos, Arroqui, Laura Vázquez con Alejandra Lunic, todas ellas se han ido apropiando de ese espacio de cuadritos con pleno derecho. Dime con quién sales y te diré qué piensa la gente. Con un cirujano plástico, con un millonario, con un tirado, con un buen mozo infernal, con un hombre mayor, con un hombre más joven, con un hombre de otra raza, con tu jefe, sola. No estaba pensando tanto en dibujos, sino en los libros de humor de los años 90, de los años 80, las colecciones de humor que empezaron a aparecer en esa época. Estaba pensando en películas, estaba pensando en Almodóvar. Claro, fue parte de todo eso. Había algo de eso, ¿no es cierto? Había algo de eso. Por ejemplo, Almodóvar puso mucho las minas en foco.
¿no? Claro. Y las minas, las al borde del ataque de nervios y todo ese tipo de Exacto, fue cosas. toda esa movida. Es toda esa movida, ¿no? Sí, de eso que desembocó en Sex and the City, de alguna Por manera, ejemplo. con los años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y se pusieron de moda las mujeres. Exactamente, algo de eso hay, Sí, ¿no? hubo después del destape, que fue el sexo, después vinieron las mujeres. Se pusieron de moda las mujeres, las cosas de mujeres. Las mujeres empezaron a ser más independientes, a ganar más guita, a elegir más la pareja, ¿no? A casarse con el novio de la adolescencia, ¿eh? Claro. Y la descripción de todo ese mundo las convocaba. Por eso te digo que lo que pasó con Mujeres Alteradas era que compraban minas que no leían historieta. Claro. Querían hablar de sí mismas, querían escuchar hablar de eso que las preocupaba y verse reflejadas. En la historieta argentina las mujeres tardaron mucho en llegar, pero cuando lo hicieron, demostraron ser lo suficientemente inteligentes como para no tomarse en serio a sí mismas. Feministas auténticas suelen eludir posturas rígidas y discursos pontificadores para revelar con mirada aguda el ridículo, el esnobismo y otras taras contemporáneas. Si sus colegas masculinos hablan todo el tiempo de lo que ven, ellas saben hablar de lo que sienten. Si ellos esquivan el bulto a la hora de mirarse introspectivamente, ellas tienen la valentía y la salud de hacerlo.